2015, del 23 al 26 de abril, en la Plaza Taurina Humberto e Isabel Mungrillo de Juigalpa. Estarán presentes Bancentro, Banco Produzcamos, Caja Rural de la UNAC y Cooperativa Avances, con financiamiento inmediato para todos los productos ofertados en la feria. Compra de ganados, maquinarias y equipos agrícolas, sistema de riego, sistema de energía solar, cercas eléctricas, productos agroquímicos veterinarios, semillas, concentrados para su ganado, líneas ferreteras y materiales de construcción. Buena parte de estos productos estarán exonerados de impuestos. Competencia de la vaca lechera. Además, nuestra diversión adrenalina con la espectacular competencia de monta con los mejores toros, montadores y toreros de Nicaragua, show ecuestre, presentaciones culturales y gran fiestas bailables. Estará buenísimo, no te lo pierdas. Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba y nuestro empresario invitado permanente del programa, aunque no siempre puede venir. Hablo de don William Tefel Torres, quien es un empresario que está metido en diversos campos de la vida. Creo que son bienes raíces también, ¿verdad? Producción del campo. O sea que es un hombre que conoce muy bien todos estos asuntos. El día de hoy vamos a tener una agenda variada por cuanto hay temas propios de la época que comienzan a hacer noticia. Por ejemplo, la incertidumbre sobre el próximo invierno. Prácticamente ya estamos sobre el mes de mayo. Los informes acerca del Niño, la sequía, si arranca buen invierno o no, pues ponen en jaque normalmente a los productores de este país que hace años no ven un invierno, y podría decir que es decenas de años, no ven un invierno de mayo a noviembre, por ejemplo, parejo. Igualmente el tema del agua, vamos a tocarlo porque esta etapa final del verano puso en evidencia lo mal que anda el sistema de distribución de agua potable, no solo en Managua, sino en el interior del país. Igualmente tenemos sobre la agenda de esta semana lo que ocurrió en La Haya. Vamos a evaluar a ver qué tal nos ha ido, si los argumentos de nuestra defensa fueron contundentes o si Costa Rica pues, podrá sacar, aunque sea la mitad del lodazal, como le decimos nosotros, con una caricatura al debate sobre la soberanía en Harbour Head. Muy bien, Alan, arrancamos. Sí, hay un tema interesante, que es la posición rusa en relación con la venta de aviones de guerra a Nicaragua. Hay una cosa que yo he expresado preocupación en Diálogo Radio, y es que Nicaragua vuelva a ser parte otra vez de las negociaciones de las grandes potencias. En 1989 vino a Nicaragua Edward Shevardnadze, era el canciller soviético, a decirle al gobierno: van a dar elecciones libres, y es el convenio que nosotros tenemos con las grandes potencias. Definitivamente aquí de repente nos hemos venido insertando dentro de la esfera rusa en asuntos diplomáticos, con los reconocimientos de Osetia, Abjasia y Crimea, y no con muy buen rédito. Yo he sido partidario, y lo expresaba hoy
en Diálogos Radio, de unas relaciones fructíferas con todo el mundo, pero no que seamos objeto de negociación. Y se me va a la mente realmente situaciones de carácter histórico. La presencia rusa a donde ha llegado es una presencia firme. Y no solamente eso, sino que ellos tienen una diplomacia de manera directa, o sea, no andan por las ramas. Aún en sus problemas con China, en el pasado así fue. O sea, se producen diferencias entre lo que fue la China de Mao y ellos, incluso se dieron situaciones de guerra fronteriza, a pesar de que eran hegemónicos con el comunismo. Ahora el pleito no es de comunismo, es de hegemonía mundial. ¿Quién domina? Para aquella época Mao Zedong, que ya estaba muy viejito y estaba casado con una mujer relativamente joven que era Madame Chin, que era la que controlaba a los guardias rojos y la juventud, ella la manipulaba. De repente ella quiso hacerse del poder cuando Mao muere. Entonces surge Deng Xiaoping y hace lo que hay, y empieza a construir la China de hoy, que ha sido una China próspera con un alto nivel, digamos, en su estándar de vida, en que se han superado enormemente hasta pasar a ser la segunda potencia económica mundial. Pero eso lo hizo deslindándose de lo que era la Unión Soviética en su momento y Rusia, que es donde yo estoy proponiendo que nosotros no caigamos. China es un país enorme, pues este es un paísito. Entonces, ¿qué pasó después de eso? A la Madame Chin, que se quiso hacer del poder, tuvieron que matarla los chinos. Y entonces ahí se acabó junto con el grupo de los 5. En el caso de Nicaragua, ¿hacia dónde vamos con nuestro lenguaje, con nuestras posiciones, cuando podemos tener relaciones fructíferas con todo el mundo? No alinearnos. Comprendo el caso de Venezuela por los negocios que hay, que no son propiamente con Nicaragua, sino con Albaniza. Pero no deja, lo que quiero exteriorizar es mi preocupación, es que nos encasillemos y seamos motivo de negociación. Ya los rusos, si dijeron que no van a vender aviones aquí, es algún acuerdo que se dio con los norteamericanos, porque dentro de esos acuerdos nosotros vemos que las posiciones han variado en relación con Putin y sus aspiraciones a ampliar su territorio, y eso podría implicar Nicaragua también, Cuba, aunque Cuba ha demostrado que no necesitaba consultar con sus amigos y se amarraron con los gringos porque en cualquier momento no les va a llegar petróleo de Venezuela, más si ese hombre que está ahí mandando se cae, ¿verdad? Entonces ellos están viendo a su futuro. ¿Por qué no ver nosotros hacia el futuro también y no encasillarnos en determinadas posiciones que a nada nos llevan, pues cuando podemos estar bien con todo el mundo? Yo diría más bien que sí, esta es en realidad una situación geopolítica. Yo les decía la otra vez de que yo creo que los Estados Unidos con Obama estaba teniendo una posición muy suave ante el resto del mundo, yo diría blandengue, pero cuando se dieron las elecciones, que yo insisto de nuevo, el Senado, que fue el año pasado, ¿no? En noviembre del año pasado, y donde arrasó prácticamente los republicanos, Obama tuvo que corregir la forma como está manejando, digamos, el país, pues cómo está manejando la política externa, su gobierno. Entonces, él reconoció que las cosas no estaban correctamente y se hizo un cambio que es el que estamos viendo ahora, en el que toman decisiones inclusive que van en arreglo con los países de las otras potencias, como el caso de los rusos. Acordate que los rusos también tienen el problema del país vecino, ¿verdad? Donde tienen todavía el conflicto. Entonces yo creo que esta situación es la que está dando el cambio de política totalmente que tienen ellos con la cuestión de los aviones y cuestiones de esto, porque verdaderamente tienen que reconocer por otro lado que el golpe en la situación del petróleo, por ejemplo, ha desmejorado un poco la economía rusa, y quien tiene el sartén por la manga ahorita con la cuestión del petróleo son los Estados Unidos. Entonces todas esas son situaciones que están, me imagino yo, en juego para poner entredicho aquí a la política criolla, a los gobernantes criollos, pues que un día te dicen que van a traer los aviones y otro día no los traen.
Para mí hay algo sumamente curioso. Mientras Rusia le dice a Nicaragua que no le va a vender aviones, la embajadora Power dijo el jueves, en Estados Unidos tenemos muchos aviones para vender, ¿verdad? Pero fíjate que en todo esto surgió una cuestión que hasta ahora solo hemos visto de manera noticiosa y nadie le ha entrado al análisis. ¿Por qué el presidente manda el jueves en la tarde con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional que apruebe un acuerdo entre Nicaragua y Rusia para la instalación de un sistema que se llama GLONASS? A ver, el GLONASS, como fue el GPS americano, el GPS americano, hoy todos lo usamos de una manera casi natural. Tu teléfono lo primero que te pregunta cuando lo encendes es que si quieres ubicar tu posición en el teléfono, ¿no? Entonces él inmediatamente, vos le decís que sí, él inmediatamente, un satélite te ubica y dice, vos estás en Ciudad Jardín, S31 en este momento, ¿no? De aquí te vas a Granada y en el Vigorón vos querés indicarle a tu amigo que estás en el Vigorón, entonces te vas a Facebook y le das, estoy en tal parte, y te pone un mapita, ¿verdad? Eso que ahora nosotros hacemos de manera natural, casi como indispensable, hace algunos años era tecnología de uso militar, ¿no? Era para ubicar sus aviones, para ubicar al enemigo, o inclusive para matar a alguien con una bomba, sencillamente iba un rayo láser, ubicaba, hoy en día todavía se usa, y ahí caía la bomba. Lo que les quiero contar es que GLONASS, hasta hace un año, tal vez un poco más, era el sistema militar ruso para posicionamiento global. Lo mismo que hace el GPS, pero ahora lo tiraron a uso civil, aparentemente inocente. Pero por alguna razón Estados Unidos no le quiso dar permiso de que se desarrollara en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dijeron los rusos? Lo vamos a instalar en Cuba. Porque así va a estar viendo de frente a Estados Unidos. ¿Y qué hizo el presidente Ortega? Mandó corriendo para que también instalen aquí en Nejapa, que es donde están las estaciones terrenas satelitales, para instalar ahí el sistema GLONASS. Aparentemente va a ser bueno porque nosotros vamos a poder escoger, o si nos dejan escoger entre el GPS americano y el GLONASS ruso. Lo más probable es que, así como hace las cosas el presidente Ortega, dentro de un par de años todos nuestros teléfonos van a estar conectados con el sistema ruso. Son los rusos los que se van a dar cuenta dónde estoy yo ahora o dónde está mi vecino. Lo que te quiero decir es que da la impresión de que el enviar con carácter de urgencia este decreto a la Asamblea Nacional parece más bien una provocación a los Estados Unidos. Porque en estas cosas se negocia. Es decir, si Estados Unidos no le quiere dar pase a su competencia rusa, algo debe haber ahí. Algo debe haber ahí que no nos conviene, ¿verdad? Y entonces el presidente corre y una semana después de que le dan un portazo con los aviones, le dice a los rusos, vénganse para acá, instálense en Nejapa, pongan su pana y empiecen a funcionar. Yo lo veo una cuestión extraña y más bien en el marco de una política de fricciones constantes con Estados Unidos. Una pregunta, Javier. Por ejemplo, técnicamente pueden coexistir los dos antenas. Sí. Es decir, porque va a ser ¿cómo puedes bloquear vos la señal del GPS americano en este caso? No veo cómo, ¿verdad? No veo cómo. Tendrías que hacer una conversión tecnológica enorme. Así es, entonces vos siempre vas a poder escoger entre uno y el otro. Sí, obviamente. Si nos deja el gobierno del presidente Ortega. Es que como no van a poder bloquear el GPS americano, digamos, entonces obviamente siempre va a estar accesible a que vos puedas entrar a ellos. Y es muy difícil de poderlo controlar porque ellos tienen el resto de los países centroamericanos. Claro. Entonces va a ser difícil poder, digamos, qué sé yo, solamente ocultar la parte nicaragüense. Otra cosa, aquí no nos vayamos muy lejos. Aquí Yota es rusa, ¿no? Sí. Es una señal rusa. Y aquí podemos comparar la tecnología entre la tecnología americana y la tecnología rusa. Yo creo que, aunque yo sea progringuista, ¿verdad?
Yo creo que siempre la tecnología de los Estados Unidos ha estado muy por delante de los rusos. Pero mira qué interesante esto. La única, o sea, el cable que nos trae y lleva internet de Nicaragua es un cable que viene desde Estados Unidos y recorre todo el Caribe y entra debajo del agua. Entonces entra Belice, entra México, entra Guatemala, etcétera, etcétera, y entra Nicaragua. YOTA no ha traído nada de eso, sino que se montó en ese cable que tengo entendido es una empresa y Claro y Movistar les alquilan y les alquiló. No trajeron su tecnología, se montaron en ella y empezaron a vender servicios. Bueno o malo, pero te venden el servicio que usan las otras, o sea, usan el mismo cable. Entonces ahora con GLONASS el problema, no lo veo como un problema, sino yo más bien lo veo como un punto de irritación a los americanos. Pues, vos no querés tenerlos allá, yo los voy a tener aquí. Porque efectivamente, si tu teléfono vos lo tenés con Claro y Claro dice, no, yo estoy tranquilo con el satélite gringo, voy con el GPS gringo, no te van a obligar a cambiar a un sistema ruso. Entonces, ¿por qué lo vas a traer? Pues porque vas a tener otra opción, me parece perfecto, pero los rusos no han traído tecnología, por ejemplo, en el caso de YOTA, para hacer el cambio. YOTA es un fracaso aquí en Nicaragua, o sea, quienes usan ese servicio es un servicio altamente deficiente. Definitivamente por motivos de infraestructura, de lo mejor sigue siendo Claro, y este no es comercial, ¿verdad? Porque en el caso de Movistar es sumamente lento, pero YOTA completamente es incompetente, además su sistema administrativo es deficiente. Y si esa ha sido la muestra que se ha dado en el caso de YOTA, un sistema deficiente, carente de inversión, se están metiendo a camisas de 11 varas y se van a meter al GPS. Los rusos dicen que ellos tienen encadenados a GLONASS 20 satélites. Javier, perdóname, en la Primera Guerra Mundial, el Kaiser mandó un cable a través del cable submarino que ya tenían los Estados Unidos con Europa, en la que le ofrecía al gobierno de México que si ellos se sumaban a Alemania iba a trabajar para la devolución de Arizona, Texas y California si ganaban ellos la guerra. Ese cable se lo llevaron a Wilson, Javier. Y entonces, a partir de ahí es cuando entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si van a usar los cables que ya tienen instalados los gringos aquí, los gringos sencillamente se van a dar cuenta de todo lo que ellos se digan a través del sistema de ellos. Sí, aquí tenemos claro, no hay tal privacidad y seguridad en Internet, por ejemplo, ¿no? Ahora los rusos van a poder instalar ese cable que instalaron los Estados Unidos, que es de... A ver, mi pregunta es... ¿Qué significaría traer el cable de Cuba a Nicaragua y después triangularlo con Venezuela? O sea, no tiene sentido una inversión demasiada en países cascados como Cuba y Venezuela. ¿Cómo lo van a llevar a Cuba? Y Cuba, pues, o sea, comercialmente no tiene ninguna ventaja. Yo no veo una ventaja comercial de un segundo sistema GPS en Nicaragua. Lo que estoy viendo es un punto de fricción política. Es decir, yo creo que los satélites rusos y sus sistemas de posicionamiento o lo que sea para uso civil no son mejores que los americanos, no van a ser mejores. Ellos se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerden que el origen, el embrión de Internet, que era ARPANET, fue una red que manejaban los servicios de seguridad americanos desde Suiza. Y cuando ellos ya escalaron un piso, entonces dijeron, hagámoslo comercial, y todos tuvimos acceso a Internet. O sea, estos son inventos militares, que como inventos militares tienen su caducidad o son superados por la misma tecnología. Entonces, ¿qué haces con eso? Sencillamente los pones al servicio de los drones, por ejemplo. Los drones eran hasta hace poco un sistema típicamente militar. Entonces, mandaban y mataban a un jeque árabe o mataban a
Ahora es para entrega de CO2. Ahora está hasta para entrega de pizzas, se está enseñando. Va un dron y te pone una pizza en la puerta de tu casa. Entonces, el GLONASS, yo no creo que Nicaragua sea un mercado para un sistema de posicionamiento global, a menos que lo querrás para otra cosa. Y es justamente lo que me imagino los americanos no quieren. Tener 20 satélites enfocados en Cuba y en Nicaragua y no conozco mucho cómo son estos sistemas de espionaje electrónico ahora, pero hay alguna razón por la cual el presidente salió corriendo a pedir un sistema de uso civil que creo que no va a ser dañino para nuestro país, No, desde el punto de vista comercial. se suma. Se suma, sí, como una opción más, ¿no? Yo coincido con William de que es imposible anular o aislarnos nosotros del resto de Centroamérica. Claro. Si ya tenemos el GPS de Estados Unidos. Ahora, volviendo a tu pregunta original, ¿cuál es el mensaje de los rusos para Nicaragua diciéndole no te voy a vender aviones? Es que yo creo que ese mensaje no es exactamente en sí para Nicaragua. Esos son otras ligas donde ellos están prácticamente, por eso decía yo, esta es una situación geopolítica. Esta es una situación donde yo vuelvo e insisto que los Estados Unidos están retomando una posición de mano dura para el resto del hemisferio y para el resto del mundo. Entonces, desde que los republicanos, yo siempre insisto, desde que los republicanos arrasaron en las elecciones recién pasadas, obligaron a Obama a cambiar su posición política, que era un poco floja. Es más, los rusos habían anunciado inclusive que iban a pasear sus barcos de guerra por las costas del continente americano, inclusive por las costas de los Estados Unidos. Mira, Sin embargo, ya eso ya de Rusia había anunciado que el canal, si es que hacen canal, no iban a vigilar los barcos rusos de guerra y los aviones rusos, pero ahora no le venden aviones a Nicaragua. Ahora, exactamente, y el anuncio, y una semana después Estados Unidos le regala a Nicaragua lancha modernizada, ¿verdad? Porque cada lancha, según estaba viendo, cuesta haberla modernizado $100 y pico mil. En total, Estados Unidos le va a donar a Nicaragua $500,000 en componer las lanchas de los narcos y convertirlas en herramientas para la Fuerza Naval de Nicaragua. Reconstruida. Sí, reconstruida lo que... Acuérdate que ellos compran esas lanchas enormes, le quitan todo para que quepan dos cosas nada más, bidones de combustible y cocaína. Y entonces ahí viene la lancha todo mamón con unos enormes motores de 400, dos motores de 400 caballos y vienen volando sobre el mar. Entonces cuando las capturan, lo que tenés es un tronco de lancha grande, pero que no le sirve a la naval porque no tiene nada adentro. Entonces Estados Unidos lo que hizo con el Comando Sur, sus especialistas, es reformarla. La compusieron, le pusieron motores, todos sus equipos para manejar, GPS americano. Yo no creo que el día de mañana la Fuerza Naval lo vaya a cambiar por el ruso. ¿Verdad? Entonces ocurren como símbolos, ¿no? Una semana antes los rusos te dicen no te vendo aviones, a la semana siguiente Estados Unidos le entrega a Nicaragua dos de las 8 lanchas que les va a componer. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es este juego? Yo te voy a contar, déjame contarles algo que por experiencia lo viví en los tiempos de los 80, ¿verdad? De la guerra contra los sandinistas, digamos. Los sandinistas estaban en los Estados Unidos, el gobierno sandinista estaba buscando los radiotransmisores que usaba el ejército de los Estados Unidos para usar los medios aquí en Nicaragua, teniendo ellos los rusos. Teniendo aquí el ejército nicaragüense, pues el ejército sandinista tenía los teléfonos de comunicación, digamos, de campaña, de montaña, rusos, pero querían los americanos. Sí, eso te da una muestra, más que estoy hablando para el pasado. Ahora, en cuanto a los aviones, también otro punto que tenés que ver es el equilibrio en Centroamérica de los gobiernos y de la capacidad de armamento que tiene cada país, la cantidad de aviones que tiene cada país. Uno puede venir, por ejemplo, traer aquí MiG 29, MiG 21 a
a Nicaragua es desestabilizar prácticamente la región, si vos lo ves en ese sentido, porque ningún otro país tiene ese tipo de aviones. Entonces está, y más donde no hay una estabilidad política también, ¿verdad? En el sentido de que las elecciones han dejado mucho que desear, o han dejado sus interrogantes, que inclusive la Comunidad Europea lo asevera, ¿verdad?, con las elecciones pasadas. Entonces yo creo que también están viendo de por medio todos esos factores que uno puede venir a crear una fuerza de desestabilización en la región de Centroamérica. A ver, ahora, hasta ahora los rusos como que no le han cumplido mucho al presidente Daniel Ortega, ¿verdad? Le han dado harina, sí, viene un embarque de harina anual para que ellos le venden a los harineros. Caruna para que los venda. Buses vendido. Creo que les cambió un tipo de vehículo blindado todoterreno, pasó de ser de llantas a oruga. Es lo único que han hecho con el ejército, pero no han traído helicópteros nuevos, no se los han vendido, no les han dado aviones, ¿verdad?, para uso militar. Supuestamente hay un acuerdo que lo han anunciado los rusos al revés y al derecho para que grandes aviones y barcos de rusos que vienen al Caribe pasen por Nicaragua y se asoleen un poco, pues como que fuera esto lavacarro, pues le limpiemos los vidrios. ¿Qué otro acuerdo así en términos grandes, militares? Bueno, que Nicaragua iba a ser parte de ese corredor que iba a comenzar frente a Cuba, o sea, ahí por los Cayos Maratón, hasta Venezuela, en donde se iban a pasear campantemente los bombarderos rusos, pues, en aguas internacionales. ¿El asesor antidroga? Bueno, pusieron un instituto para formación antidrogas en Nicaragua, del que vienen especialistas de todo Centroamérica, aún de Estados Unidos han venido a ver qué tienen que enseñar los rusos. Han pegado 3-4 golpes con la inteligencia rusa a los carteles de la droga, pero realmente lo significativo en términos de ayuda militar no se ha hecho presente, no lo veo. Los uniformes creo que ahora ya se hacen aquí, ya no vienen de ningún lado. En fin, creo que está por verse realmente hasta dónde llega el compromiso ruso en el campo militar y en el campo político con el gobierno de Nicaragua, porque el presidente Ortega sí ha sido efectivo. Cuando invadieron Osetia, ahí vino el reconocimiento, y durante mucho tiempo Nicaragua fue el único país que había reconocido a Osetia del Sur y Abjasia. Cuando se metieron a Crimea, el presidente Ortega aplaudió. Cuando se empezaron a combatir a Ucrania, el presidente Ortega le dio su apoyo a Rusia. O sea, y no solo ahí, no solo públicamente en Managua, lo ha hecho en Naciones Unidas. O sea, el presidente Ortega no les ha fallado hasta ahora. Entonces, ¿por qué los rusos tambalean cuando Nicaragua les dice públicamente, dame aviones? ¿Por qué esta duda? Pues, ¿por qué no entran de una vez y dicen, señores, aquí tienen un aliado verdadero? ¿Alan? Sí, y vuelvo a la geopolítica, Javier. O sea, somos punto de negociación ya, por estas mismas actitudes innecesarias para mí. Como fuimos en los 80. Como fuimos en los 80, en que Echeverría se viene a decirle a estos, den elecciones libres. Sí. ¿Será que ahora va nuevamente Lavrov a venir a decir aquí, den elecciones libres y quiten ese componente del Consejo Electoral porque hiede? ¿Verdad? Porque los rusos, digamos, están muy al tanto de la política nacional. Para mí, mi única preocupación, si le puedo llamar preocupación, es que volvamos a ser peones del gran tablero que juegan las potencias, en este caso Rusia y los Estados Unidos. Los rusos han bajado el gas con Ucrania. Sí. Entonces, se entendieron ya con Cuba, están Estados Unidos de amores con Cuba, lo que queda es el resto, ¿verdad?
Y eso, digamos, podría ser parte de una negociación, así lo entiendo yo. ¿Y por qué nos van a negociar pudiéndonos entender con todos? No tiene sentido. William, mira, para cerrar este tema ya, yo pienso que el papel de ser un jugador geopolítico internacional ocurrió en los años 80. Hoy en día Nicaragua no es ninguna pieza por la que Estados Unidos deba o quiera negociar. Esta semana publicamos en Trinchera un reportaje basado en un libro nuevo que salió, hecho por 2 académicos norteamericanos. En ese libro básicamente lo que se dice es que en el año 1981 y 1982 el presidente Reagan, que acababa de llegar a la Casa Blanca, el presidente Reagan mandó a Cuba a un negociador, Vernon Walter, estamos hablando de una figura de una talla enorme, para negociar la situación de Centroamérica. Fidel Castro asumió el papel de negociador y México asumió el papel de mediador. Un tercero tenía que estar entre los dos potencias en América Latina. Fidel llamó a los comandantes sandinistas y estuvieron de acuerdo en que Fidel negociara la paz en Centroamérica. Pero en ese momento Reagan quería frenar lo que él llamaba el avance del comunismo en la región y Fidel Castro quería ampliar la influencia del comunismo en la región, entonces no se entendieron. O sea que en 1981-82 Nicaragua pudo haber evitado una guerra, y El Salvador también, una guerra que al final nos costó destruir la economía de este país y reconstruirla a un costo enorme de miles de millones de dólares y haber evitado 50.000 muertos. Luego al final, Alan tiene razón, aquí viene en 1989 el canciller ruso Eduard Shevardnadze y le viene a decirle al presidente Ortega, se acabó la ayuda militar, acabamos de hablar con Washington, usted tiene que dar elecciones. Y ese fue el fin de la historia. Vamos a repetirla de nuevo ya en este nuevo siglo. Aunque no veo las condiciones para que Nicaragua se convierta de nuevo en ese factor de negociación, parece que es que quieren volver a jugar, el régimen sandinista quiere volver a jugar ese papel. Yo creo que los tiempos han cambiado, muchísimas cosas son diferentes el día de hoy, pero parece que alguien quiere, y es el presidente Ortega el que quiere asumir un papel similar a ese y volverse en un peón de Rusia y un peón peligroso que si no te gusta GLONASS para Estados Unidos, yo lo voy a tener aquí, que si no te gusta ver bombarderos rusos pasando frente a los Cayos Maratón, entonces yo les voy a dar donde aterrizar aquí, que si no quieres ver una barcaza con cohetes nucleares rusas pasando entre Cuba y Nicaragua, yo la voy a recibir en Bilby. Es decir, ese es el punto. Pero vos crees, Javier, que a los rusos les interesa tanto Nicaragua como que o les podría interesar más que un arreglo con los americanos, cuando los americanos ahorita los tienen apuntando y desde hace rato los tienen nerviosos y le han creado semejante crisis económica. Lo mismo la OTAN y el occidente. No le miró sentido que por Nicaragua se debe empezar un conflicto así. O sea, yo creo que son sueños de opio eso, ¿verdad? Si creen que de esa manera se va a obtener liderazgo. Yo creo que ese es un punto. Lo que está tocando Alan en realidad, todo el mundo gira hoy en día en producción, claro, en cuanto a producir y cómo salir adelante. Claro. Porque mirar los Estados Unidos con su política del petróleo, ¿verdad? Y de sacar de las piedras, como decía, petróleo, cómo han parqueado totalmente el resto de la economía y cómo doblegaron prácticamente a los rusos, porque lo doblegaron y le mermaron su economía. Entonces yo creo que lo que nosotros aquí en Nicaragua nos queda no es jugar el peón de prestar tierra que no vamos a sacar nada. Lo que tenemos que nosotros es apostar cómo producimos en este país, cómo somos autosuficientes, cómo podemos producir para figurar para entrar en el figureo, que aquí se pretende entrar como un país que produce y que puede, digamos, producir alimentos para dar en las partes del mundo donde no hay alimentos. Es decir, cómo podemos figurar en ese sentido, produciendo en el país, haciéndonos un país
fuerte, rico en producción y no en prestanombres, pues en figureo nada más de posiciones. Agarrándole a cada quien, a ver cuánto de vos y cuánto de vos. Así ha jugado Costa Rica. Fíjate bien que le sacó una carretera a los chinos. De un estadio le puede sacar a los rusos y le saca a los gringos. Como 30 millones de dólares. ¿Para qué estar amarrados aquí con todo? ¿Para qué tener todos los huevos en la misma canasta? No tiene sentido. Bueno, vamos a ir a un cambio comercial y regresamos con la segunda parte. Hay otros temas que estaremos abordando en la segunda mitad. Volvemos. ¿Qué pasó con esas cámaras, hombre? Claro, todo el verano vas a tener a la mano, pues con tu smartphone prepago las redes sociales tienes ilimitado. Por eso mismo traemos esta guía, pa' que no subas al Facebook tonterías. Unos consejos de redes en verano te harán famoso como a Messi y a Cristiano. Selfie con la reina de ahí, WhatsApp de que ya me aburrí. El tema de verano es un hit. Con Claro prepago redes ilimitado. Miren los 2 meses de gym. Con lentes bajo el sol me dormí, echándome el colazo en jet ski. Con Claro prepago redes ilimitado. Volvete el hit del verano con Facebook y WhatsApp ilimitado. Contratando tus paquetes de internet, marcando asterisco 555 numeral opción 1. Con Claro prepago redes ilimitado. Claro que sí. Ellos pensaban que al convertirse en médicos, su vida sería perfecta. Pero en una sala de emergencias, la vida puede cambiar en un segundo. A veces, la vida que tienes que salvar es la tuya. A corazón abierto. La Asociación Taurina de Chontales te invita a la 7ª Feria Nacional Agropecuaria Chontales 2015 del 23 al 26 de abril en la Plaza Taurina Humberto e Isabel Mungrillo de Juigalpa. Estarán presentes Bancentro, Banco Produzcamos, Caja Rural de la UNAC y Cooperativa Avances, con financiamiento inmediato para todos los productos ofertados en la feria. Compra de ganados, maquinarias y equipos agrícolas, sistema de riego, sistema de energía solar, cercas eléctricas, productos agroquímicos veterinarios, semillas, concentrados para su ganado, líneas ferreteras y materiales de construcción. Buena parte de estos productos estarán exonerados de impuestos. Competencia de la vaca lechera. Además, nuestra diversión. Adrenalina, con la espectacular competencia de monta, con los mejores toros, montadores y toreros de Nicaragua. Show ecuestre, presentaciones culturales y gran fiestas bailables. Estará buenísimo, no te lo pierdas. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Continuamos con Diálogo Televisión con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento, y el empresario William Tefel Torres. A propósito, vamos con el otro tema importante de esta semana, el invierno. Todos empezamos ya, más bien los productores, empezamos ya a preocuparnos por si habrá un arranque bueno del invierno, si mayo será malo, si el fenómeno del Niño se va a venir 70%, 80%. Los horgueros están preocupados porque dicen que tienen que negociar en mayo ya el tema con las avícolas, el precio,
y no sabe si van a producir o no van a producir. Yo solo les quiero decir algo, ¿no? El año pasado nos desgastamos 6 meses hablando de la sequía y del corredor seco, y en enero el Ministerio Agropecuario Forestal nos salió con la historia que tuvimos récord de producción agrícola en un año de sequía en algunos rubros, ¿verdad? Pero bueno, don William, usted que es productor del campo. No fue un año total de sequía, lo que pasa es que el invierno entró tarde, fueron los primeros 3 meses, o sea, la primera cosecha que le llaman fue la que tuvo consecuencias graves porque prácticamente no llovió, pero el invierno entró después prácticamente ya agosto, septiembre, por ahí entró fuerte, y fue el resto del invierno fue un invierno fuerte, que muchos productores se defendieron, inclusive aquí hay microzonas agrícolas cerca de Managua, como por ejemplo por el lado de Nindirí, en el Portillo, Veracruz, todas esas zonas que puedes, para no ir tan largo, que puedes apreciar, ahí se siembran grandes extensiones, por ejemplo, de maní, y en los primeros meses de la sequía obviamente estaban fuertemente golpeados, pero cuando el invierno se encauzó prácticamente y se compuso, pues pudieron salir adelante en la producción. Yo lo que estoy viendo es que Alan tiene algo muy cierto que dicen que, y mucha gente dice que aquí, si Inatec te dice, perdón, no Inatec, te dice que va a llover, es que no va a llover. Y si te dicen que no va a llover, es que va a llover, ¿verdad? Generalmente siempre es un chiste que se le ha hecho, no solamente en Nicaragua, casi a nivel mundial, a todas las... En Estados Unidos se vio burlando. A todas las instituciones que digamos, hablan sobre el clima, pues sobre el weather. Pero sí es preocupante en realidad, porque si se vuelve a repetir la historia del año pasado, por ejemplo, los calores que estamos viendo ahora son calores que están prácticamente más allá de los récords, ¿no? Estamos pasando récords bastante fuertes. Yo que soy, digamos, pequeño agricultor, claro, yo tengo bastante tecnificado y estoy tecnificado con riego y eso, entonces obviamente no estoy preparado. ¿Cómo están haciendo con la factura de energía? Porque tengo entendido que ese es el principal problema del que tiene riego, por ejemplo. Pues yo te voy a decir, mira, hay en la zona donde yo estoy, la tarifa es baja, ¿ya? La tarifa es baja, que no debe haber mucho, te digo, porque no quiero que todos mañana me lleguen a subir, pero la tarifa es baja, sí, pero la tarifa es relativamente baja porque estoy en una zona rural, es una zona bastante, como te digo, es una microzona de agrícola, y entonces la tarifa es baja y eso me defiende. Además, el tipo de sistema de bombeo que yo tengo y eso son ahora cada día hay equipos más modernos que son también que te ayudan a economizar. Lo mismo que pasa con los aire acondicionados. Hay los aire acondicionados ahora que son los super eficientes, que le llaman, ¿no? Que te consumen menos energía. Igual pasa con el tipo de bomba y bombeo. Pues hay bombas que ahora son más, te economizan un poco más de energía. Entonces, por ese lado yo me defiendo, pero obviamente no todo el nicaragüense, no todos tenemos tal vez esas facilidades y esa bendición tal vez de estar contando con un riego. Obviamente la mayoría del campesino aquí en Nicaragua, y la mayoría, por ejemplo, los grandes productores de frijoles es el campesino, que son pequeñas parcelas, que son las que suman miles y miles, pero son de pequeño en pequeño. Esos no cuentan prácticamente con riego. Vos no vas a encontrar ninguna extensión de riego grande sembrando frijoles. Realmente el frijol, pues que es, y hablo específicamente del grano del frijol porque es el principal alimento nuestro, ¿ya? Vos no vas a ver grandes plantaciones de riego, lo que son pequeños parceleros que suman grandes extensiones que están sujetos prácticamente a los vaivenes del invierno. Entonces sí, obviamente es preocupante, porque las amas de casa, por ejemplo, yo escucho algunas conversaciones y te dicen que prevén, por ejemplo, que ves escasear la chiltoma y el tomate, la chiltoma y la cebolla, que son ingredientes básicos para poder cocinar, digamos, el arroz y los frijoles, pues que es el alimento base, ¿ya? Entonces no deja de haber cierta preocupación. Ahora, ¿cómo puede subsanar este problema? Por ejemplo, los temas agrícolas y las organizaciones gremiales que están en el campo agrícola te dicen que hay que buscar sistemas de riego, pero yo creo que es el gobierno el que debería de tener el que debería estar dando respuesta a estos sectores, sobre todo cuando te estoy hablando de sectores de la pequeña y mediana empresa, los pequeños productores,
que no son accesibles a los bancos. Siempre seguimos teniendo el mismo problema. No hay accesibilidad de crédito para el pequeño productor. Entonces yo creo que el gobierno sí debería de tomar cartas en el asunto. Le compete a ellos. Ahí es donde yo diría, pues, estar en vez del figureo, de verdad, de aviones y cuestiones y eso, deberíamos de estar preocupados más bien por la producción nacional. Deberíamos de estar preocupados, en vez de tener aviones MiG-21, si fuera el caso, cómo traemos equipos de riego y canalizar las grandes extensiones del agua que tenemos, porque es increíble que en este país tengamos problemas de agua cuando tenemos 2 grandes lagos, ¿verdad? Que no lo tiene ningún país de Centroamérica. Sí. Tenemos grandes afluencias de ríos, tenemos lagunas, tenemos otros lagos más bien en el norte también. Entonces lo lógico es que deberíamos de estar preocupados de canalizar sistemas de riego a todo a todo lo que es Nicaragua. Además, creo que existe inclusive un proyecto que había para inundar de agua prácticamente todo el país y convertirlo en un país agrícola. Entonces yo creo que en ese punto deberíamos de enfocarnos. Y no solo quiero tocar el tema agrícola, toquemos el tema también de hace rato. Yo les vengo diciendo a ustedes en los diferentes programas que yo he asistido y cuando he ido a la radio El Pensamiento también, hablar sobre la problemática del agua. Tenemos grandes problemas en el consumo de agua, que ahora sí se está pegando el grito al cielo, y ahora lo estamos viendo, lo estamos pudiendo ver por todos lados, que la misma venía viendo un comentario de alguien de Nacal ahora diciendo de que prácticamente se están secando inclusive las fuentes subterráneas de agua. Entonces el problema es grave, ya no es solamente de bombeo, o que las bombas no están funcionando, o que si tienen problemas con Unión Fenosa o con la compañía Energía, no, es problema de que ya en el subsuelo también se están secando los manantiales de agua. Entonces el problema es en serio. ¿Cuál es la respuesta? O otra preocupación en la que debería estar enfrascado el gobierno y en la que debería estar buscándose soluciones. ¿Cuál es la solución? La tenemos prácticamente a la orilla nuestra y en nuestras narices, el Gran Lago de Nicaragua. Esa es la gran solución que nosotros tenemos que podemos solucionar nuestro problema para el resto de la vida. ¿Qué podría ser? Tan sencillo como eso. Mire, coincido con William. Cuando quiere llover, no llueve y en veces llueve sin querer. ¿Verdad? Yo me alegro, por ejemplo, cuando sale un chele medio estúpido ahí en Initer, que ahora enreda más la lengua, pues tiene desde los años 80 de estar aquí, ahora resulta que es asesor científico diciendo que va a haber terremotos. Deja de temblar, Javier, completamente, deja de temblar. Cuando Initer dice que hay fenómeno del Niño, inmediatamente me alegro porque quiere decir que viene lluvia. Yo coincido con William porque por varios meses estuvimos debatiendo aquí del famoso corredor seco, que va y que viene el corredor seco, y lo que hubo fue un atraso del invierno. Y en cuanto a producción, mira, la cosecha de primera generalmente es para recoger grano, para sembrar en postrera, porque aquí no hay una política de financiamiento. Estoy seguro que William Teffel se financia solo para el sector agropecuario. O sea, yo me he alegrado con esto de que ese banco produzcamos, ya que estamos reciclando épocas, y aquí estamos entre el 50 y el 60, más o menos, como en el 55, ¿verdad? Si lo van a convertir como el Infonaco, si lo van a convertir como el Banco Nacional de antes que lo quebraran esto. Entonces, yo pienso que el invierno va a entrar, Javier, y yo estoy esperando lluvia de un momento a otro. Yo le doy seguimiento mucho al mapa satelital que hay para el Caribe, y las aguas empiezan ya a moverse, ya las tenemos a la altura de Costa Rica, probablemente hacia los próximos días estará lloviendo aquí. O sea, yo espero un buen invierno. Estos calores son el mejor anticipo, y sí, lo que espero, porque en eso creo, yo tengo mucha influencia del campo realmente y del campesino. Antes del invierno, tal vez me está copiando el chele que tienen de asesor en Initer, siempre tiembla, tiene que haber unos temblorcitos, y eso te anuncia el cambio que viene y el invierno que entra. O sea, lo estoy esperando de un momento a otro. No creo que sean terremotos, como dice él, que el otro día todo el mundo con las tijeras para afuera. Sí.
Sí, ¿verdad? Pero sí unos temblorcitos y eso va a ser el anuncio del invierno. Me estoy fijando ahorita en la luna tiende entre llena y menguante, estoy esperando que caiga ya la primera lluvia, no solamente aquí en Managua, sino a nivel nacional. Bueno, hay algo que dijo William que me parece que hay que empezar a preocuparnos y ocuparnos también, y es el tema de qué hacer entonces con los inviernos de arranque malo. Ya estamos claros de que hace muchos años mayo dejó de ser un mes de lluvia, ¿verdad? Generalmente o entra en la tercera semana o llueve en la última de abril y no llueve en mayo. Es decir, esto de los arranques de los inviernos irregulares parece que se va a convertir en una norma por la manida justificación del cambio climático. Entonces el tema es qué hacer para que nosotros podamos tener un arranque de invierno, aunque sea artificial, resolviendo dos problemas. Uno, agua a la mano para sembrar. Y en segundo lugar, comida seca en pacas para los animales, ¿verdad? Para que no sufran después de tener 6 meses de verano para que después se te agregue un séptimo, pues los animales sufren mucho. Ahora pues los sabios nos vienen diciendo, le vienen diciendo a los campesinos que hay que ahorrar agua. Si las norias aquí se hacen desde hace muchísimos años, si todos los campesinos saben y el productor sabe que de alguna manera debe construir alguna poza ahí para que tener agua y que le aguante 3 meses, pues por lo menos. Pero en fin, el tema es que cómo se resuelve el problema del arranque para que tu arranque de invierno sea productivo. Entonces me van a decir riego, de acuerdo, pero me van a decir, pero ¿qué fuentes de agua si todas se secan? Entonces vamos con el ciclo, ¿no? Hay que ver qué hacer para que nuestras fuentes de agua no se sequen, dejar de sobreexplotarla, reforestar la cuenca donde nacen los ríos, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay muchas cosas en las que efectivamente deberíamos estar más preocupados y ocupados que en el tema en otros temas políticos, por ejemplo, como los que se inventa el presidente Ortega. William. Sí, es impredecible en realidad. Es impredecible prácticamente el invierno, ¿verdad? Pero sí debemos estar preparados, definitivamente. A mí me preocupa también no solamente la parte agrícola, si la parte de la sobrevivencia humana, si necesitas agua para poder sobrevivir. Y ahorita la grita general es el problema del agua para el autoconsumo. Olvidémonos ya de pozas para los animales o para el ganado o para la agricultura. Si ahorita hay una gran grita general, esa es otra preocupación que tenemos que darle. Yo vuelvo e insisto en los últimos minutos que quedan de que nosotros debemos de aprovechar el gran lago de Nicaragua. No necesariamente, parece que ya lo del canal hay como su duda, ya no sabemos dónde estamos parados, si va o no va, pero el gran canal, el gran lago sí puede ser la gran fuente de agua potable para todo Nicaragua. Es más, se está moviendo muy lentamente porque yo estoy en contacto con una empresa española que está metiendo en la red de Agua Negra ahorita en Granada, que se está moviendo también porque Nacal está con la intención de poner una planta procesadora de agua en Santo Tomás, Chontales, ¿ya? Para producir agua, para darle agua al departamento, a lo que es la parte de la ciudad de Santo Tomás. Así como están haciendo esto, tienen otros proyectos, yo sé Nacal, pero van como a cuentagotas, cuando es una cuestión de gran prioridad. William, te quiero hacer una pregunta. Ese lago no nos echaría, ese canal no nos echaría a perder las aguas del lago para el asunto de que sea agua de consumo humano. Bueno, mira, para ser objetivo, todos estamos esperando un estudio que nunca salió a luz, pues. Entonces, extraoficialmente, con técnicos que han vendido aquí, ¿verdad? Nos han dicho definitivamente que no es viable, o sea, que el lago prácticamente sería un centro de contaminación, pero oficialmente no lo decimos. Yo prefiero contar, pero sí yo creo que definitivamente el agua es nuestra salvación. Nosotros vamos a necesitar agua para poder sobrevivir y esa es nuestra salvación. Yo creo que es deber de todos los nicaragüenses cuidarnos. Bueno, una lástima por el tiempo. Parece mentira, ya se nos fue, ¿verdad? El tiempo del programa se agotó. Les agradezco mucho pues que hayan estado aquí con nosotros
analizando estos temas. A ustedes gracias por su atención y los esperamos la próxima semana.